Señores, bendiciones de Dios Todopoderoso una vez más. Desde la República Dominicana, un servidor, Héctor Pineda. Ya hoy es miércoles, el 26 de junio. Hace un momento estaba meditando en una palabra con los hermanos de la iglesia virtual. Me parece prudente compartirlo con ustedes también, porque es una palabra muy sabia, de reflexión, eh, de advertencia y por qué no también de amonestación a la iglesia del Señor. Le decía a los hermanos de la iglesia virtual que no desmayen, gloria a Dios, que nosotros como seres humanos pues estamos expuestos a cosas falsas, pero de esas situaciones, de esas adversidades, pues aprendemos muchísimo. Pues sabemos que Dios prueba a sus hijos, que Dios prueba a la iglesia, que todos de alguna manera somos probados, somos pasados por el fuego, por el horno de fuego, la prueba. Dice uno de los libros de la Sagrada Escritura, creo que en el libro de Santiago, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si alguno de vosotros es vituperado por causa del nombre de Cristo, pues no se avergüence, puesto que el Espíritu de Dios reposa sobre usted. De parte de aquellos que no conocen y adoran a Dios, pues es blasfemado, pero de parte de usted es glorificado. Entonces, en el libro de Jeremías, específicamente del capítulo 17, del verso 9 y en el 10, habla del corazón humano, de las intenciones, de las motivaciones, de las intenciones de los pensamientos. Dice: engañoso y perverso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo el Señor investigo, escudriño tu corazón y examino tu mente. De manera que el corazón humano, amado, es lo más engañoso que hay. No estamos hablando del músculo cardíaco que vive latiendo, vive parpadeando, vive pulsando sangre. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas profundas del alma. Estamos hablando de motivación, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de percepciones, etcétera. El corazón humano es lo más perverso que hay y extremadamente perverso. Es lo que dice el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor dice: pero yo, el Señor, investigo todos tus pensamientos, investigo tu corazón y examino las intenciones más secretas de lo que hay dentro de él. De manera que le decía también a los hermanos que nunca, pero nunca, de los nunca, una palabra que venga envuelta, sea en una profecía, en una dimensión, de las herramientas que el Señor pone en nuestra vida para edificar la iglesia, en una visión, en un sueño, en un enigma o en cualquier otro tipo de lenguaje, pues va a contradecir lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito en lo que comúnmente llamamos Biblia o conjunto de libros o Sagradas Escrituras. Si contradice la palabra escrita, entonces Dios no ha hablado. Y si Él es quien te ha hablado, entonces te está probando. Yo quiero que algunos de los amigos del canal de YouTube, específicamente los de la fe, pues entiendan eso. Puesto que he visto tanta gente hablando cosas que no entienden, y yo solamente digo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que dicen. A otro, cuando el Padre me permite abrir mi boca para que le pronuncie la sentencia, pues lo hago. Entonces podemos ver un ejemplo contra los falsos profetas como Balaán. Dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 13, verso 1 al 5, que es el que estaremos utilizando para esta disertación. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños,
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber, dice aquí, para saber lo que hay en tu corazón. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo con ese grupo de gente que están siguiendo a esos pseudo ministros del evangelio? Incluso hasta se hacen llamar profeta. Dios está probando tu corazón, amado. A ti que me va a ver a través de este video, Dios te está probando. Deja de estar dando seguimiento a hombres, a pseudo profetas, y concéntrate en lo que la palabra de Dios dice y busca su rostro y humíllate. Él quiere hablarte a ti. La Biblia dice que sus ovejas escuchan su voz. Dios quiere que tú aprendas a escuchar la voz de Él, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. De manera que Dios va a buscar la manera de que tú seas entrenado, de que tú aprendas a consagrarte, de que tú aprendas a buscarlo a Él en ayuno y oración, de que dependas de Él total y absolutamente para que no seas engañado. Sí, obviamente tú eres de los que está buscando palabras por la red social. Te aconsejo que esa no es la mejor opción. La mejor opción es que obviamente conecte con Dios, conecte con su presencia, que te humille, que te arrepienta, y que si obviamente Dios te conecta con alguien que tenga la capacidad de transferirte algo de lo que tiene, pues hazlo. Pero no es lo correcto. Aquí hay una advertencia, una amonestación, una corrección del Señor al pueblo de Israel. Dice aquí, no darás tu voz, tus oídos al tal soñador del Señor, porque Dios está probándote para saber si tú amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón. Hay mucha gente que le gusta estar poniendo la confianza siempre en todo lo que se llama, dame una palabra, dame una palabra. Esa gente obviamente que no tiene madurez ni conoce a Dios. No ama a Dios de todo corazón, todavía no ha sido perfeccionado en el temor de Dios. Dice, Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice acá, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Gloria a Dios. Deuteronomio 13, 1 al 5. Están viendo la característica del falso. Lo primero es que trata de apartar del camino a todo un pueblo. Segundo, aconseja rebelión contra Jehová. Bendito sea el Señor. Y trata de apartarte por el camino de Jehová, porque te guía por un camino incorrecto. Gloria. Yo soy lo que digo, que cada vez que tú te pones a seguir a un falso profeta, la Biblia dice que un ciego, cuando está guiando a otro ciego, ambos caen al hoyo. Cuando ven miles y miles por las redes sociales siguiendo a ese grupo de hermanos que ya el Señor dijo que son falsos profetas, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Y tú ves que ellos postean esos comentarios denigrantes, palabras que obviamente no es Dios, sino el diablo que la pone en sus bocas, porque tienen una mente cauterizada, tienen una mente reprobada, tienen una mente entenebrecida, tienen una mente vana, tienen una mente cauterizada, no tienen una mente espiritual. Esa gente no ha nacido de nuevo, y si nació, se murió en el parto y no dio a luz. Gente que obviamente viven censurando y hablando de lo que no entienden. Esa gente obviamente lo que se acarrean es juicio. En algún momento Jesús dijo al pueblo, a los del pueblo de Israel cuando le estaban crucificando, allá dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Así mismo yo digo, Padre, perdona a ese grupo de ignorantes que están hablando. Incluso cuando yo hablo de esta manera, hablando en lengua, censurando cosas, son la blasfemia. Yo creo que esos hermanos que están hablando de eso, busquen el texto que habla de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, para que ustedes se den cuenta en qué grave error están cayendo. Entonces, comentando este verso que le hemos terminado de dar lectura, dice, esos falsos profetas anuncian señales y prodigios y se cumplen. Es lo que está diciendo el texto. No es que no se cumplen, es que esas señales se cumplen. O sea, la característica de que me dije a mí, de que una persona está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, que es un profeta verdadero, un verdadero ministro del Evangelio, que pone bien la palabra de Dios con propiedad y que no tiene de qué avergonzarse, que es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, no es el don.
No es el don, no es el carisma. Óigase bien, son los frutos. Porque el fruto, como escuché un post que pude ver en estos días, lo que me dice a mí no es que tú eres una persona verdadera, no es el don, no es el carisma. Porque el don habla de lo que Dios es, de lo que Dios hace a través de mí. Pero los frutos hablan de lo que Dios puso dentro de mí y lo que yo puedo irradiar en función de mi actitud, mi comportamiento, mi vida personal ante Dios. Cuando el Señor es quien habla por mí, cuando el Señor usa mi vida como canal para bendecir a grandes multitudes. O sea, no se dejen confundir por los dones, por el carisma. Eso se presta a engaño. La unción exterior en el ser humano, en el ministro, puede confundirse. Mucha gente utiliza eso para engañar. Gloria a Dios. Entonces, esos falsos profetas anuncian señales y prodigios y se cumplen, dice el texto. Su consejo es una invitación a adorar a dioses ajenos. ¿Por qué es una invitación a adorar a dioses ajenos? Porque te desvían de la verdad. Quien lo dirige a ellos no es el Espíritu Santo, no es Dios. O sea, la invitación de ellos continuamente es llevarte a ti a un camino no bueno, a un camino de muerte, a adorar otro tipo de Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es Yahweh. La advertencia a Israel y a nosotros también hoy como pueblo, como iglesia, es a no prestar oído a esos falsos ministros del Evangelio. Es por ello la importancia de los entrenamientos en los nuevos convertidos para que aprendan a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo por estos medios, edificando, reformando, restaurando. Dios está demandando que se levante altar de oración, que se entre en ayuno, que se entre en quebrantamiento, que se entre en humillación, que se aprenda a escuchar su voz. Dios está demandando eso a la iglesia. Entonces, que aprendan a escuchar su voz es lo que Dios quiere. Él dice, mis ovejas escucharán mi voz. Aquellos que no aprendan a escuchar la voz, pues siempre dependerán de que le traigan una palabra. Cuando tales circunstancias, le decía yo a los hermanos, se presentan a la vida de un creyente o de un hijo de Dios, entre comillas, el Señor solo está probando. El Señor solo está entrenando a sus hijos para saber lo que hay en su corazón, como dice el texto, para saber si realmente lo aman a Él. Hay gente que no aman al Señor de todo corazón, que lo que vienen es buscando una palabra, buscan los beneficios del reino de Dios, buscan las bendiciones temporales, pero jamás la eterna, como los 10 leprosos. Quiero destacar además que una palabra que haya sido traída a la vida de un hijo de Dios, de un creyente, y de momento pueda que hasta te hayan dado fechas de cumplimiento y no ocurre, esto crea en la mente y en el corazón cierta tristeza, crea cierto desánimo, crea hasta la confusión propia, hasta confusión crea, porque el pueblo se desvía. Pero quiero recalcar además el detonante en ese progreso y transformación de descubrimiento de la voz de Dios surge cuando tú aprendes a identificar y a diferenciar tu propia voz de la voz de Dios. Tú aprendes a diferenciar la voz de Dios de la voz de los hombres, los pensamientos de Dios de los pensamientos de los hombres, tu propio pensamiento de los pensamientos de Dios. Es cuando tú aprendes a diferenciar eso. Tus caminos de los caminos de Dios. Cuando haces eso, amado que me escuchan, que yo sé que este mensaje te será de edificación. Cuando tú hagas eso, hagas ejercicio en medio de esa posición, y optas por preguntarle al Señor, no por retirarte o caer en frustración o amargura o en remordimiento, porque quizás entiendes que te mintieron o que te engañaron, entonces ya has dado un paso al frente en la madurez espiritual. Una falsa profecía no te desviará del camino del Señor, o lo que comúnmente se llamará una falsa profecía, porque todo va a depender del perfil en que tú lo veas, o del cristal. Nada es cierto, nada es mentira, vamos a depender del cristal en que tú lo veas, porque no todo el mundo tiene que hacer un llamado profético para entender los misterios de Dios, y hay cosas que obviamente Dios le dice y no se cumplen, y es Dios que está hablando. Gloria a Dios. Ya tú aprenderás entonces a diferenciar un pensamiento retorcido de lo que realmente es un pensamiento que viene de la mente de Dios, la mente de Cristo. Esto no moverá tu fe. Tú aprenderás también a que un camino o una doctrina
o una palabra supuestamente de Dios que no se cumplió jamás, te moverá, porque ya habrás desarrollado los valores de la confianza hacia Dios. Mucha gente no tiene confianza en Dios. Ya habrás desarrollado la certeza y convicción plena de tu fe, porque aprendiste a esperar y ser direccionado por el Señor. Ya serás una persona madura. Ya habrá aprendido a escuchar su voz. Ya no depende tanto de la asesoría para poder escuchar la voz de Dios a través de un hombre, sino que tú ya habrás escuchado la voz de Él y serás guiado por Él en todo. Es lo que Dios quiere, que seamos maduros. Él dice que seamos hombres y mujeres enteramente preparados, aptos para toda buena obra. Entonces ya serás un creyente juicioso, capaz de filtrar toda información recibida por lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ya no te comerás todo lo que te traigan. Ya serás una persona llena del Espíritu Santo. Ya habrás entrado en los niveles sobrenaturales de la presencia de Dios. Ya habrás entrado en la suficiente capacidad como para probar a los demás. Ya podrás oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Serás autodidáctico. Ya tendrás el potencial de evaluar todo lo que venga y sacar tus conclusiones en función de la verdad absoluta que es traída solo por el Espíritu Santo de Dios. Tus dudas serán aclaradas. Tu mente será renovada e iluminada constantemente. Ya no caminarás como un niño fluctuando en varios pensamientos y al que continuamente hay que tomarlo de la mano para cuidarlo del peligro del enemigo en el camino. Entenderás entonces que debes buscar presencia y que debes vivir en la presencia, que debes andar y vivir en el Espíritu. Aprenderás entonces, cuando entres a ese nivel, a diferenciar la voz del enemigo de la voz de Dios. Aprenderás también y entenderás a que el verdadero amor echa fuera el temor, a que toda confusión mental está estrechamente conectada a velos espirituales. Repito, entenderás a que toda confusión mental está estrechamente conectada a velos espirituales, que son como una especie de espejismos que se concentran en una mente y se alojan a nuestro interior. Aprenderás además que solo cuando somos llenados por la presencia y la unción del Espíritu Santo, entonces, y tenemos la capacidad de pensar como Cristo piensa, es solo donde vemos, ya no por espejo puramente como dijo Pablo, sino que el Señor nos abre puertas espirituales extraordinarias y somos transformados de gloria en gloria y ya somos sus íntimos amigos y percibimos todas las cosas según su voluntad plena, jamás bajo nuestra propia voluntad y criterios humanos. Así que quería darle esta reflexión. Muchas gracias y bendiciones.